Te saludo con mucho gusto, se te extraña, mi muy querido Oscar Valderas, ¿cómo estás? Jefa, buen día, pues llévame porque se ve que estás tú a todo dar, ¿eh? Ya Se ve bonito. te vamos a traer también como invitado especial como al Bazooka. Ándale, porque se ve que el clima está buenísimo. Lo que no es, el clima que no está bueno es el clima No político, ese sí es manches, contradictorio. Oscar, es que de verdad, ¿cómo puede uno no sentir indignación, no? De verdad, ahorita la persona que me trajo aquí, el conductor, pues también pues habla de cómo Acapulco está haciendo lo imposible, ¿no? Por volver a levantarse, por volver a ser lo que era, lo que han sufrido, y hablan de celebraciones. Sí, mira, yo creo que dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Evidentemente, sí hay logros por parte del Nadie, gobierno nadie federal. se los regatea, ¿eh? No somos Exacto, mezquinos, nadie se los regatea. exacto. Pero nadie ha dicho que no existen. Lo que decimos, y me parece que es una exigencia razonable por parte de la ciudadanía, es qué bueno que están los programas sociales, qué bueno que están las pensiones. Claro que nos alegra que haya estudiantes con becas, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad y el derecho para indignarnos con que este gobierno no ha terminado por romper el pacto con el narco, con el crimen organizado. Y queremos las dos cosas. No es poco razonable que como ciudadanos pidamos becas y al mismo tiempo que no nos maten. Lo que pareciera que escucha la presidenta es que le decimos, nada de lo que haces nos importa y todo esto nos importa como si fuera la única métrica de éxito del gobierno. Y creo que ahí se está cometiendo un error muy grave. Y me parece, jefa, que lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses, cuando comiencen a salir las encuestas que van a medir qué impacto tuvo el asesinato de Carlos Manso y la respuesta sorda del gobierno federal, es que vamos a ver un descenso importante en la popularidad de la presidenta, el primer gran golpe, digamos, la gran abolladura a su sexenio. Oye, ¿no habló la presidenta de la poca sensibilidad del Partido Acción Nacional cuando hicieron la presentación del relanzamiento del partido porque había coincidido con una de las tragedias? Sí, ¿te acuerdas que, bueno, fueron las inundaciones De gravísimas las en Veracruz, en inundaciones, claro, Puebla? claro. No, hombre, qué poca sensibilidad, llamar al festejo, deberían estar concentrados en el luto. Eh, Híjole, yo creo que muchos estamos de luto en este momento, los que conocimos y tuvimos el honor de conocer a Carlos Manso. Nos dolió terriblemente su asesinato porque sabemos que era un hombre valiente, consecuente, que era un hombre que podías incluso no estar a favor de ciertos métodos que se acercaban mucho al modelo Bukele, que algunas personas vemos con Sí, preocupación, pero que sin duda le reconocíamos, uno, la la valentía, valentía, dos, claro. las ganas de no caer en el pretexto de todos los presidentes municipales, o de la gran mayoría, que dicen, a mí los delitos federales no me competen, a mí yo nomás voy a poner bacheos y levantar multas de tránsito. Y él estaba dispuesto a ir un paso más allá, porque había reconocido en su pueblo, en Uruapan, el dolor de décadas de estar bajo el yugo de el cártel de los Valencia, el cártel del Milenio, luego vinieron la familia michoacana, luego los caballeros templarios, luego las falsas autodefensas, luego el cártel Jalisco Nueva Generación y luego cárteles unidos. Digo, pues evidentemente era un dolor que él, me parece, con mucha sensibilidad atendió, la gente lo reconoció y hoy estamos revelando un hombre valiente. Y justo a mí, fíjate, fui con Saskia Niño de Rivera, por cierto, que va a ser la siguiente invitada a la esquina Valderas de este domingo. Wow. Acudimos a la marcha del 15 como para entender un poco, tomar un termómetro de la gente. Y la reflexión que hacíamos Saskia y yo es, híjole, danos 20 Carlos Manso y te cambiamos este país, ¿eh? De verdad, 20 hombres de ese tamaño, de esa estatura moral, valiente, y te cambia un país. El problema es que no se permite dimensionar y no podemos sentir el dolor porque inmediatamente nos lo invalidan. ¿Y por qué estás llorando? ¿Y por qué estás sufriendo? ¿Y por qué estás enojado? Si aquí están las becas, si tienes una supercomputadora. Jefa, yo te cedo todas las supercomputadoras que quieras a cambio de que regresen los 130,000 desaparecidos. Te doy Sí, todas las computadoras, ¿eh? claro, Todas. claro.
Sí, por supuesto, por supuesto. No sé, me parece que lo que están haciendo, intentando este control de daños, esta estrategia de comunicación, nada más abona a la indignación y al enojo, ¿no? La verdad. Sí, porque creo que lo más importante no se ha hecho. Creo que el gobierno federal sí ha tenido una distancia respecto a la estrategia fallida de seguridad del presidente López Obrador. Sí creo que Omar García Harfuch sin duda está haciendo una labor muy importante, pues probablemente en esta paradoja es, está operando en el tema donde sale más reprobado este gobierno, que es el de seguridad, pero al mismo tiempo es el secretario de Estado más aplaudido, incluso por la oposición. Pero lo que no ha hecho el gobierno federal es lo que muchos estamos pidiendo desde hace años. Efectivamente, desde el gobierno federal, desde el Palacio Nacional, pueden estar haciendo bien las cosas, pero lo que no se está haciendo es reconocer lo evidente. Claro. En plena tiene gobernadores con los que no se puede trabajar, con los que Omar García Harfuch podrá ser Batman, Superman y Flash al mismo tiempo, pero no puede trabajar en la pacificación de lugares como Sinaloa, como Tamaulipas, porque los gobernadores están inmiscuidos con el crimen organizado. Y si la presidenta no reconoce que militantes destacados de su propio partido tienen nexos con el crimen organizado y no pone orden, porque siendo ella la líder moral de Morena, debería poner orden, debería poner un manotazo en ese decir, se acabó que desde el Palacio Nacional nos hagamos ciegos y sordos y mudos ante lo evidente, que hay un Rochamoya que pacta con el crimen organizado y así no le podemos resolver la vida a la gente de Culiacán. Entonces, y todas las baterías están dirigidas a la indignación, o por ejemplo a un chico como Edson, que yo no tengo el gusto de conocer, pero me parece que todos tenemos derecho a ser opositores o ser oficialistas, o como tú decías, trabajar donde tenemos que trabajar, y mientras la batería esté puesta ahí y no esté puesto en los Rochamoyas, en los Américo Villarreal y en muchos otros aliados de la presidenta, como es el propio alcaldes y gobernadores que están hoy sentados con el crimen organizado, pues no vamos a avanzar. Y esa es la gran exigencia, el grito de la marcha, más allá de partidistas, de tintes opositores o de oficialismos, era rompan con el pacto con el crimen Sí, organizado. claro. Mientras eso no ocurra, no se va a cambiar esto, ¿eh? La verdad. No, no, no. Justo, perdóname que haga el comercial, pero Hazlo, hazlo. justo de eso hablaba en el episodio de este domingo en Esquina Valderas a las 8 de la noche en el canal de la Saga con Saskia, y hablamos de lo poco útil que pueden ser estos programas sociales como las becas en ciertos contextos donde en realidad el problema no es la falta de dinero, el problema es un tema de pertenencia al crimen organizado, Sí, claro. de colusión entre autoridades. Ese es el gran problema. Entonces, claro, por supuesto que perdón, una beca alivia mucho y sí puede sacar del camino del crimen organizado a un chico que está en una situación muy vulnerable. Pero hay muchas otras situaciones, jefa, donde la beca no sirve de mucho. Lo que sirve es tener un gobierno que no esté sentado con el crimen organizado. Mientras eso no se reconozca, las cosas no van a cambiar. Y el mejor ejemplo está en lo que pasó en Michoacán. Cuando hoy despertamos, o desde ayer supimos de la detención de este hombre, el licenciado, el autor intelectual, tenemos que entender como audiencia, como sociedad, que autor intelectual no hay uno, hay muchos. Claro. Ese es el primero. El licenciado que llaman es un hombre de una talla bastante mediana en la estructura del cártel Jalisco y que responde a muchos otros, y de repente pareciera que el relato para en este hombre, Ramón Álvarez Ayala, el R1, como el gran ejecutor, como el gran planeador, el orquestador del asesinato de Carlos Manso. Pero en realidad, y esto lo dijo la propia Grecia, la viuda de Carlos Manso, cuando toma posesión como alcaldesa de Uruapan, ese es un crimen político. La autoría intelectual está en gente que tiene despachos en el poder, que ocupó posiciones importantes en el gobierno de Silvano Aureoles, hoy prófugo de la justicia, que tiene seguramente hoy una oficina con línea directa con el gobernador Ramírez Bedoya, de Morena, por cierto, que estuvo trabajando seguramente en gobiernos estatales del PAN, como ha ocurrido en los últimos años. Es decir,
eh, hay que contar una historia mucho más amplia para poder entender qué significa la detención de este hombre licenciado, quién es el R1 y por qué este solamente puede ser el inicio de muchas autoridades intelectuales. Sí, Porque claro. pareciera que el gobierno nos dice, ya atrapamos al autor intelectual, mira, ya resolvimos el crimen, ya sabemos quién ordenó su muerte. Y esto solamente es un eslabón muy mediano en una historia mucho más grande. Sí, si no quieren seguirle y no quieren llegar más arriba, pues de nada va a servir, ¿no? Justo yo estaba en Uruapan ayer, acababa de entrevistar, justo estábamos ahí, acabó la entrevista con Grecia Quiroz, la pareja de Carlos Manso, y justo estaban dando la conferencia de prensa. Y hay una incredulidad absoluta, ¿no? O sea, no, este no es el autor intelectual. Claro. ¿Dónde están los otros? ¿Quién le ordenó a él? ¿No? ¿O quién le pidió el favor a él? Fíjate, un poco para explicarlo, quisiera irme un poco antes, porque una de las formas para explicar qué es lo que está pasando en Michoacán tiene que ver con un liderazgo muy particular que ejerce Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. La historia de los grandes cárteles monolíticos, consolidados, verticales, que tenían familiares en lo alto, que tomaban todas las decisiones y que eran inapelables, ese tiempo ya acabó. Estuvo en su tiempo los hermanos Carrillo Fuentes en el cártel de Juárez tomaban decisiones y nadie más los cuestionaba. Pasaba, por ejemplo, con los hermanos Arellano Félix en el cártel de Tijuana. La dupla, el Chapo Guzmán con el Mayo Zambada, lo que se decía, lo que ellos ordenaban, se escribía con letras de oro y nadie se atrevía a ir en contra, o si se atrevían eran asesinados. Todos ellos fueron asesinados o fueron detenidos productos de traiciones internas. El mejor caso es el último del Mayo Zambada, Uh-huh. traicionado ni más ni menos que por su ahijado, que ha permitido que Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, no haya sido traicionado hasta este momento como para ser detenido y que suelte este liderazgo vertical, pues es que él ha implementado un modelo híbrido en el cual él sí, claro, se mantiene a la cabeza del cártel Jalisco, nadie discute que él es, digamos, el jerarca de esta gran estructura criminal con presencia en 60 países. Sin embargo, lo que ha hecho muy inteligentemente, y hay que reconocerlo, es que a los jefes de plaza les ha dado ciertas libertades. Tienen cierta independencia para Mm. moverse por algunos ilícitos y esto garantiza que no hay una gran inconformidad. Digamos que es como a mí el jefe me deja trabajar y mientras yo pague mi cuota de afiliación al cártel Jalisco, yo puedo inmiscuirme en los negocios que necesite, que quiera y que pueda de acuerdo con la geografía y los lugares donde estoy colocado. Esta flexibilidad que ha tenido el cártel Jalisco no la tenía el cártel de Sinaloa, no la tenían otras expresiones y prácticamente, pues bueno, cayeron por esta propia rigidez, digamos, de una visión empresarial. Entonces lo que hemos encontrado es que los aliados de El Mencho son gente muy leal justamente porque les da esta libertad. ¿No? Pensémoslo como si fuera una especie de relación sentimental en la cual pues, hay novios celosos, hay novios que no te dejan ir a bailar, que no te dejan ir con tus amigos, y de repente hay novios que te dicen, no te preocupes, tú puedes ir, puedes salir, yo confío en ti, todas tus cosas, regresa en la noche a la casa, y aquí nos vemos para cenar y me cuentas qué tal te fue en el antro. Sí, sí. Un poco el Mencho tiene esta cosa como muy relajada en cuanto a los jefes de plaza. Por eso es que Ramón Álvarez Ayala, el R1, es un hombre bastante leal al Mencho. Es su hombre de confianza junto con su hermano, el R2, en Michoacán. Y Michoacán siempre ha sido un lugar de mucho interés para el Mencho porque él es de Aguililla, Michoacán. Él desea conquistar el estado en el cual él nació hace 57 o 59 años, dependiendo a qué acta de nacimiento quieras acudir, porque siempre son muy arenosas estas fechas. ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, que él tenía a su vez un operador muy importante, alguien que le resolvía las extorsiones y los secuestros en Uruapan, un hombre que le decían el Rino. Y el Rino fue Uh-huh. detenido hace unos días justamente por la presión de Carlos Manso. Sí, El justo. alcalde Uh-huh. incluso llegó a hacer transmisiones en vivo en Facebook pidiendo al gobernador que detuvieran al Rino, que ya le había enviado la información de dónde estaban sus casas de seguridad, por dónde se paseaba, en qué vehículos. Perdón, perdón la alergia del fin de año. Y
debido a la presión que ejerce Carlos Manso, es que entonces el Rino finalmente es detenido y el R1 pierde uno de sus hombres más valiosos. Entonces, hasta esta es la historia que nos han contado, Sí, el R1 comienza a buscar quién puede ejecutar la venganza y busca entre ellos a este hombre de mediano peso, el licenciado, quien a su vez tiene la tarea de buscar a tres chicos, tres sicarios, tres víctimas, yo te diría también, porque son muy jóvenes, sí. seguramente fueron dados de manera forzada con gran menores de edad, lo cual los ubica en la categoría de víctimas y les da una tarea suicida, que es atravesar 14 escoltas, muchos de ellos formados en la Guardia Nacional, otros en la Policía Federal, otros más en Servicio de Protección Federal, asesinar a Carlos Manso a pesar de que hubiera muchísima gente en la celebración del Día de Muertos y hacer lo imposible, que era escapar con vida o escapar en libertad. Sí, Evidentemente sabemos que uno de los chicos fue asesinado en ese momento, otros dos seguramente para no dejar cabos sueltos fueron asesinados momentos después. Pero cuando uno observa este relato, cómo se van metiendo las órdenes para acabar con la vida de Carlos Manso, uno encuentra que no puede ser que haya, digamos, hoy, o que haya únicamente un autor intelectual. sí, claro. Y esto lo ha dicho el propio secretario Margarita Harfuch. Esta es una primera capa. Aquí tenemos, digamos, el que recluta a los tres chicos. ¿Quién le dio la orden? Probablemente el R1. Y aquí va a ser la parte más interesante. ¿Tendrá el gobierno la capacidad de llegar más arriba del R1? Porque el R1, a pesar de que, como te contaba, tenía esta libertad por parte de Nemesio Ceguera Cervantes de operar más o menos como él le conviniera, como él creyera que era lo más benéfico para la empresa criminal, ciertamente no era un hombre que se tenía que mandar solo. O en algún momento comunicó a la estructura más alta del cártel sus planes para acabar con el alcalde que había propiciado la detención del Rino, o lo comunicó con algún poder político y le dijo, voy a hacer esto y necesito que me protejas, porque además a ti también te conviene que una voz tan fuerte, tan poderosa, tan potente como la de Carlos Manso se apague, Mm, porque es el único que te está trayendo la atención del gobierno federal a una zona que nos conviene que se mantenga en silencio porque claro. hace por años, como es el tema de Uruapan. Entonces, ahí todavía me queda bastante esta historia y sin duda lo que a mí me gustaría transmitirle a toda la audiencia es que cuando hablamos de ya cayó el autor intelectual, no es el autor Sí, intelectual, es uno, cayó uno, el claro. medianito. El Va. medianito. El reto de Omar García Harfuch, jefa, es ir por más. Y además es una cosa muy irónica, porque hoy ya sabemos, ya no tenemos duda, el cártel Jalisco Nueva Generación es el que orquestó el asesinato de Carlos Manso. Y el Plan Michoacán se ha lanzado con todo en esta zona de Michoacán, sobre todo en la zona de Uruapan. La gran ironía va a ser que si a las Fuerzas Armadas no les alcanza la logística, las capacidades de inteligencia criminal, la capacidad de fuego, la habilidad e incluso la suerte para acabar con las estructuras más importantes del cártel Jalisco, sí va a acabar con estructuras mucho más pequeñas en Uruapan, como los Ujú. Blancos de Troya, como los Los Viagras, como el cártel Viagra, sí. de Tepec, el cártel de la Virgen, todos estos grupos un poco más pequeños. Pero Y lo son que un va a hacer, chorro, son muchos. uf, son 17 Son grupos que son. 17, ¿sí? Entonces imagínate que el resultado fuera que van las Fuerzas Armadas y dicen, híjole, pues es que el cártel Jalisco está muy grande, cabrón, es una enormidad. Entonces, mira, está más fácil pegarle a los chiquitos. Y le pegan a los chiquitos y empiezan a tumbarlos a estos falsas autodefensas, el cártel del abuelo, que se ponen cártel por ponerle su nombre, que no lo son, son grupos mucho más pequeños. Y terminan por golpear a tantos chiquitos que le dejan el camino libre al grandote. Y en una de esas, si el gobierno federal no tiene cuidado, va a empoderar al cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que originó el problema al asesinar al alcalde Carlos Manso. Entonces hay una complejidad tremenda a la hora de hacer este tipo de operaciones, que yo la verdad es que no envidio la posición que tiene hoy el secretario Omar García Harfuch. Es un juego muy difícil, Muy es una difícil. estrategia muy puntiaguda y ciertamente no ayuda que el discurso del gobierno federal niegue esta complejidad y la gente empiece a desconfiar de lo que está haciendo en Palacio Nacional porque tendrían todo el respaldo popular para ir tras los asesinos
si no estuvieran más enfocados en criticar a los opositores. Oye, ¿y en el gobierno se conocía de la existencia del licenciado? No, no creo. Mira, son liderazgos muy Muy medianos. menores. Sí, aparecen de repente en en algunas investigaciones, claro. Por ejemplo, hoy sabemos que el arma con la cual asesinaron a Carlos Manso fue utilizada en varios crímenes anteriores, al menos dos. Tal vez en alguna carpeta de investigación algún testigo mencionó algún licenciado. El tema, jefa, también es que el crimen organizado es poco creativo para los alias. Barbas, el Barbas en Michoacán hay como 300 y el licenciado hay 500 Sí, y tú claro. vas por todo el país y eh, jefes de plaza, los que dicen el viejón, no hombre, de esos hay 1000 y luego muchos se llaman Juan Pérez, Pedro Juárez. Entonces muchas veces estos personajes muy medianos se van perdiendo entre las estructuras porque además son los que caen mucho más rápido. Son los que son detenidos de manera más frecuente, son Claro. desactivados rápidamente. Entonces yo dudo mucho que realmente conocieran quién era el licenciado. Y además te habla de la poca capacidad que tenía este hombre para esconderse. Mientras los grandes capos han estado intocados desde que inició el Plan Michoacán el 9 de noviembre, no ha caído uno realmente de un peso muy pesado, un jugador realmente grande en el tablero criminal, pues de repente el licenciado, el torta, el tuercas, son los que caen, son los que van agarrando. Y yo pues te decía que incluso a veces es un golpe de suerte, a veces es encontrar una llamada telefónica, un video que les permite al gobierno federal tener una actuación de inteligencia. Pero realmente los importantes, digamos, en este momento, la prioridad número uno del gobierno debe ser el R1 y el R2, que son estos dos hermanos, Álvarez Ayala, que Ujú. son realmente la llave que va a abrir el cajón de los secretos. ¿Quiénes y por qué? Y lo más importante en este momento, jefa, es quiénes en el poder político o autorizaron o dieron el visto bueno o participaron activamente en la muerte de Carlos Manso. Lo ha dicho Grecia, lo ha dicho la viuda. Esto no termina con los Lo pistoleros. dicen Esto todos incluso allá, ¿eh? inicia en los despachos del poder. Claro, Lo dicen por todos allá. supuesto. Esa es la gran pregunta que tenemos que resolver. Es la misma, perdón, es la misma pregunta que nos hemos hecho y que sin poder resolvernos del caso de la barredora. El secretario de Gobernación en los tiempos del sexenio del presidente López Obrador, ¿era o no un importante líder criminal o era el encargado de la seguridad y del gobierno, de conducir la política interna del país? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde estos criminales realmente son autónomos, tienen una mente maestra, son los Hannibal Lecter del homicidio, u operan de la mano del poder político que no solamente los faculta, sino que los anima a cometer atrocidades? Mientras nos preguntamos si hoy tenemos un senador que fundó un grupo criminal llamado la Barradora de Tabasco, al mismo tiempo nos estamos preguntando, ¿hay un gobernador o un exgobernador que dio el visto bueno para el asesinato del alcalde Carlos Manso? Y entonces, porque tenemos esas dos preguntas, más muchas otras, como el gobernador Rubén Rocha Moya participó en algún momento, tuvo alguna participación en la guerra en Sinaloa, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, consintió que con dinero de Huachicol fiscal se financiaran las campañas políticas de Tamaulipas en 2022 que le dieron el triunfo. La alcaldesa de Acapulco, Avelina López, está inmiscuida con los 14 grupos criminales que dominan el puerto de Acapulco. Mientras nos hacemos todas esas preguntas, nos dicen, ¿pero por qué no están festejando? Sí, Y entonces tenemos razones para dudar, claro. tenemos razones para indignarnos y para exigir que esas respuestas se nos den y pronto, porque no podemos continuar por este camino, porque al mismo tiempo tenemos la presión de un loco llamado Donald Trump, que está ensayando un día sí y el otro también, que su legado sea la destrucción de los cárteles de la droga, no por un favor a nosotros, sino por un tema de egolatría que va a terminar por generarnos un problemón de seguridad pública. Entonces, creo que por el bien de todos, primero resolvamos las dudas de la narcopolítica
Y la primera que debe resolverlo y tomar una posición ya de resolución es la presidenta. Reconocer el nivel de infiltración también en su partido, en los más altos puestos de gobiernos estatales, y cómo le hacemos para empezar a limpiarlos. Pues sí, así está. Te agradezco mucho, Oscar, y te vemos el domingo, 8 de la noche en La Saga, como siempre. Muchas gracias. Gracias, jefa, que tengamos un buen día. Muchas gracias, gracias, Oscar. Bueno, y a través de redes sociales, el hermano de Carlos Manso, Juan Manso, justo agradeció a Omar García Harfuch y al fiscal general de Michoacán por los avances en la investigación del asesinato del exalcalde de Uruapan. Dijo que espera que estas acciones sirvan para esclarecer los motivos del atentado y que se haga justicia. Todo esto pasó mientras yo, una servidora, estuvimos en Uruapan unas horas y conversamos con Grecia Quiroz. Esto es parte de lo que nos dijo la entrevista completa, por supuesto.